esfuerzo que hace. Primera de Reyes, capítulo 17. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Elías, el tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Entonces la palabra de Jehová vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Habitó junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y de aquí, hermanos, quiero predicar desde este último versículo que dice: pero sucedió que después de algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido en la tierra. Palabra del Señor. Hermanos, ocupen sus lugares. Déjenme predicarles, hermanos, unos momentos sobre este tema, cuando el arroyo se seca. Hemos leído mucho de la historia del profeta Elías, donde llega a este evento en un momento muy crucial en la historia de Israel. Precisamente fue en esta etapa en la vida de Israel cuando la apostasía había llegado a Israel, y la Biblia dice, hermanos, que había sido invadida por los sacerdotes de Baal, que representaban ellos, hermanos, los dioses de la naturaleza, el Señor del cielo, de la fertilidad. Esto eran los sacerdotes de Baal, y habían ellos invadido al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que llegó una apostasía muy fuerte, tanto que se dividió el reino, y el pueblo de Israel y la gente que había sido salvada, rescatada de Egipto, se había vuelto a la adoración de los sacerdotes de Baal. Y Dios mismo lo declara cuando Él dice: solamente han quedado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo han besado. Y esto nos indica, hermanos, que la mayoría del pueblo de Israel había caído en esta apostasía y se había ido a servir a los Baales. Y es aquí donde llega Elías. Por primera vez lo vemos entrar en la función, hermanos, de Israel. Y el nombre de Elías tiene un significado muy glorioso. Elías quiere decir: Jehová es mi Dios. Y llega Elías, hermanos, precisamente cuando el pueblo estaba confuso y no sabían ellos a dónde irse, si a los Baales. No sabían quién era el verdadero Dios, se habían olvidado de su Dios y estaban confundidos, estaban con un pie afuera, con un pie adentro. Y llega este hombre de Dios, este hombre poderoso de Dios, que su nombre significa Jehová es mi Dios. Y llega él sencillamente para avergonzar a los dioses falsos y para mostrarle no solamente a los Baales, sino al mismo pueblo de Dios, que fuera de Jehová no hay Dios. Y para eso es enviado el profeta Elías. Y la Biblia dice, hermanos, que él llega, y vemos la historia, se presenta con el rey Acab y le dice: mira, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es sencillo el mensaje que Elías le habla al pueblo o al rey Acab. Es muy sencillo, le dice: no va a llover, y se desaparece. Pero, hermanos, las palabras que declara Elías son muy profundas, porque en medio de un pueblo, de un ambiente donde según ellos ya Dios no existía, ya Dios había muerto, lo primero que declara Elías es que Jehová de Israel vivía.
es lo primero que Elías le declara al pueblo de Israel, que Dios no está muerto, que a pesar de las circunstancias, de la incertidumbre, de las cosas que habían pasado en el pueblo de Israel, Elías llega para asegurarles que Jehová vive y que Él está en la presencia de Jehová en ese preciso momento. Y hermanos, qué importante es nosotros saber y comprender que en medio de las circunstancias de la vida y cuando aparentemente en ocasiones parece que Dios no está con nosotros y cuando parece que la iglesia va de mal en peor y que las cosas no se avivan como nosotros deseamos, hermanos, eso no quiere decir que Jehová está muerto. Jehová vive en medio de su pueblo y nosotros estamos delante de la presencia de ese Dios. Y vive, hermanos, porque podemos llegar un domingo común a un lugar como esto, y lo que nos hace vivificar y sentir que Dios vive dentro de la iglesia es porque la presencia de Dios se manifiesta en medio de la iglesia y se puede sentir en la vida de la iglesia. Y Elías le declara esto al pueblo y se va Elías de allí. Y la Biblia dice que llega una sequedad y Dios, hermanos, lo aparta, lo separa y lo manda a un lugar llamado Querib, que precisamente quiere decir separación y cortadura, es lo que quiere decir Querib. Y allí Elías está. Algunos escritores han dicho que estuvo por un gran tiempo en ese lugar. Pero lo que la Biblia nos declara en el último verso que leímos, que dice la Biblia que después de algunos días se secó el arroyo. En otras palabras, no fue algo permanente, no fue algo duradero, no fue algo que duró toda la sequía que había declarado Elías. Duró algunos días la provisión de Jehová en la vida del profeta Elías. En otras palabras, fueron unos días únicamente la provisión de Dios en ese lugar. Y la Biblia dice que durante esos días cortos, Dios enviaba a cuervos que por la mañana y por la tarde le dieran de comer carne y le daban de comer pan 2 veces por el día. Y Elías tomaba agua del arroyo mientras el pueblo estaba en una sequía. Pero no fue algo permanente. En otras palabras, el rescate de Dios o la provisión de Dios para Elías fue momentánea. Fue únicamente unos días. Y después se vuelve a secar el arroyo. ¿Por qué? Porque él mismo había declarado que no iba a llover sobre la tierra sino solo por su palabra. Y cuando él declaró esta verdad, pues el arroyo se tuvo que secar. Y la Biblia dice que se secó porque no había llovido sobre la tierra, porque él mismo había declarado que no iba a llover. Y ahora se encuentra Elías, después de algunos días de haber sido servido por Dios, de haber sido protegido por Dios, de haber sido alimentado por Dios, ahora se queda en una situación similar a lo que el pueblo de Israel y el resto de el pueblo estaba, que era una sequía. Y ahí se seca el arroyo, hermanos, en esa hora, en ese lugar, después de algunos días. Y hermanos, yo quiero decirles en esta tarde que vendrán tiempos como los de Elías a nuestra vida. En otras palabras, las bendiciones de Dios y la provisión de Dios y lo que Dios nos da no es permanente. No es algo que Dios tiene que obrar como ha obrado en nuestra vida hoy en día. Gracias a Dios, hermanos, si nosotros tenemos bendición de Jehová hoy en día.
Gracias a Dios, como decía nuestro hermano Toscano, por el pan, el sustento, el abrigo, el cuidado, la protección, el fruto que ha descendido, el rocío que llega a la vida de la iglesia y la bendición de Jehová que enriquece nuestras vidas. Gracias a Dios por ello, y debemos de adorarle y debemos de darle gracias a Dios por el cuidado tan especial que tiene de nosotros. Pero no es permanente. No tiene que hacer así Dios. No nosotros podemos decir, bueno, Dios es bueno y Dios es misericordioso, así que mañana por la mañana tiene que haber trabajo, tiene que haber bendición, tiene que haber esto, y debe de durar años y meses, y la felicidad debe de rendirnos toda una eternidad o toda una vida, porque Dios está con nosotros. No, hermanos, gracias a Dios que temporalmente Dios nos lo da. Gracias a Dios que momentáneamente Dios nos ofrece todas estas bendiciones, y a veces no tenemos ni que hacer nada. En otras palabras, a veces ni lo merecemos. A veces, hermanos, nomás llega la bendición de Jehová, como le llegaba a Elías, unos cuervos, unos animales inmundos. Pero, hermanos, de esa mano o de ese poder, Dios envía la provisión para Elías, porque Dios es grande, y Dios es misericordioso, y Dios es bueno. Y así a nosotros, sin merecerlo, porque a veces, hermanos, somos pecadores y somos faltos y somos humanos como cualquier otro. Sin embargo, Dios provee, hermanos, por áreas que ni nosotros nos damos cuenta, pero esa es la misericordia y la gracia de Dios sobre la iglesia. Pero se seca el arroyo, y esto nos habla, hermanos, dice la Biblia, que duró unos días y se secó el arroyo. Y ahora Elías no tiene dónde beber, no tiene quien le dé de comer, porque se acabaron el pan, se acabó la facilidad de la vida, se acabó lo que él se había acostumbrado a tener fácilmente, sin hacer mucho esfuerzo, sin trabajar, sin mucho sacrificio. Lo único que él estaba haciendo es dependiendo en Dios. Y él decía, Dios me dijo que me viniera para acá, así que Dios tiene que enviar y tiene que darme en abundancia. Y así lo hizo Dios. Pero también el arroyo se seca para Elías. Y, hermanos, está ahora Elías allí. Y aquí es donde llega la hermosa historia de la viuda de Sarepta, que dice la Biblia que cuando se secó el arroyo en 2 días, le dice Jehová, mira, vete de aquí. Yo he preparado a una viuda para que te sustente y te alimente. Y ahora de un arroyo seco, Dios lo envía con una viuda, que cuando Elías llega a su presencia y le pide agua de beber, y después le pide algo de comer, llega con una mujer que le dice, mira, yo no tengo nada que darte de comer. Es más, tú llegas precisamente en el momento cuando estoy recogiendo leña y estoy por preparar la última torta que nos queda. Y lo que iba a hacer, iba a recoger la leña, iba a cocer la torta, le iba a dar de comer a mi hijo, iba a tomar probado yo, y después íbamos a esperar la muerte. Y Dios lo envía con esta viuda, que lo único que ella tiene que ofrecerle es muerte a Elías. Lo único, no tiene abundancia. No lo envía Dios a un paraíso. No lo envía con una familia donde hay dinero, donde hay banquete, donde hay mucho que comer. No, no. Lo lleva a un lugar de sequedad. Lo lleva a un lugar de hambre. Lo lleva a un lugar donde está peor que donde Dios lo había enviado en Querí. Porque ahora Dios lo envía con una viuda que nomás tiene un bocado, un solo día de existencia, y ya está pronunciando la muerte. Pero, hermanos, ese es el Dios al cual nosotros servimos. Sabemos que Dios es un Dios de abundancia.
Sabemos que Dios es un Dios grande y Él puede dar, hermanos, con manos llenas si a Él le place, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que existe en este mundo. Pero hermanos, no siempre Dios obra de esa manera, porque los arroyos es bueno que se sequen en nuestra vida para que nosotros nos podamos dar cuenta que no dependemos, hermanos, de este mundo, del trabajo, de la inteligencia, de las cosas materiales, sino es bueno en ocasiones estar en arroyos secos para poder ver que todo lo que proviene y todo lo que tenemos viene de parte de la mano de Dios y que de Él dependemos el 100%. Y los arroyos se tienen que secar en nuestra vida. Por eso hay ocasiones, hermanos, que el arroyo de la salud se seca. Porque llega tiempos donde nosotros pensamos que somos invencibles y que vamos a vivir por una eternidad y que todo va a salir bien. Pero cuando se seca el arroyo de la salud, como lo hizo con Ezequías, que de repente se enfermó, y por ahí le tocaron la puerta y le dijeron: mira, prepara tu casa porque de cierto morirás. En otras palabras, esa enfermedad, ese arroyo de la salud se ha secado y ya no hay esperanza, sino que la muerte te espera muy pronto. Así que ordena tu casa. ¿Qué hace Ezequías? Se voltea y la Biblia dice que lloró como nunca había llorado. En otras palabras, cuando ese arroyo se secó, hermanos, cambió toda su perspectiva. Sí había llorado antes, seguramente que sí, de gratitud, quizás de tristeza porque algo perdió. Pero la Biblia dice que cuando se secó ese arroyo de la salud, lloró como nunca lo había hecho en su vida. Y Dios lo escuchó. Y después manda al profeta y le dice: dile que le voy a extender otros 15 años de vida. Y Dios escucha su oración y Dios abre otra avenida, otro arroyo, y Dios lo bendice. Pero se tiene que secar a veces ese arroyo de la salud para que alguien pueda despertar y buscar al Dios de dioses, que verdaderamente Él es nuestro doctor, Él es nuestro sanador, y nuestra vida aún depende en sus manos. Y arroyos se tienen que secar. Y yo creo, hermanos, que se van a secar y se han secado en algunas de nuestras vidas. Cuando se seca el arroyo de las finanzas, qué triste, qué es, hermanos, qué desmotivador es para la vida de nosotros cuando se seca este arroyo y las finanzas no están allí. Y hermanos, somos deudores. Es más, la Biblia dice que somos esclavos, porque si a alguien le debemos, nos hacemos esclavos de aquella persona. Somos esclavos de los que son dueños de nuestra casa. Nosotros decimos: yo tengo una casa. No, ni nuestra es. Algunos sí tienen casa porque ya Dios los bendijo, pero la mayoría de nosotros somos deudores. Y somos esclavos porque tenemos que ir a trabajar para pagar mensualidad cada mes. Somos esclavos de los carros que tenemos porque no son nuestros. Los carros los debemos y somos nosotros, la Biblia dice que somos esclavos a nuestros deudores. Y cuando se seca este arroyo de las finanzas, ya somos esclavos de nuestros deudores. Nos pasa, hermanos, como le pasó a aquella viuda que vinieron por sus hijos, el acreditor, porque no tenía finanzas, y venían por sus hijos y deberían decirle: los vamos a subastar porque tú nos debes dinero, eres esclava a los deudores y a la deuda que dejó tu esposo, y como no tienes con qué pagar, pues te vamos a quitar a tus 2 hijos. Pero hermanos, aún así, en medio de esos arroyos secos, Dios está con nosotros.
Y allí estuvo con Elías y lo manda con esta viuda. Y lo manda, hermanos, para no solamente hacer un milagro en su vida y para proveer para él, sino también lo manda para proveerle a una mujer pobre y viuda que lo único que tenía en mente era morir. Y hermanos, con eso termino. Los arroyos se van a secar en nuestra vida, tarde o que temprano. Quizás ahorita no, quizás para el otro año no, pero tarde o que temprano se van a secar. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Así dice la palabra del Señor. Y nosotros podemos disfrutar de los arroyos y de las bendiciones de los ríos que corren como agua viva en nuestras vidas, los manantiales que a veces se desbordan de nuestra vida, de finanzas, de salud, de amistades, de relaciones, y a veces abundan tanto que, como decía David, la copa está rebosando. Y es hermoso esa etapa. Pero hermanos, Dios también sabe secar los arroyos. Y Dios también sabe hacernos llorar como nunca hemos llorado. Y eso es bueno, porque hermanos, en medio de esos arroyos secos, lo único que nosotros vamos a poder entender es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y nos va a llevar, hermanos. En muchas ocasiones yo me preguntaba cuando leía esto, ¿y por qué Dios lo envía con una viuda? ¿Por qué no lo mandó a un palacio? Si Él es grande, si Dios es poderoso y es profeta de Dios, ¿por qué lo envía con una que está casi igual que Él o peor? Porque tiene un pobre niño que lo va a mirar morir, o ya tiene algún tiempo pensando se va a morir de hambre. Pero ¿por qué Dios no manda con alguien donde no abunda la bendición? Donde no hay llenura, donde no hay algo que se mire y las ventanas se están abriendo, sino que lo envía a otro lugar de sequedad. Y hermanos, así es nuestro Dios. No siempre Dios va a abrir puertas y la abundancia va a descender como a veces creemos nosotros, que llueve y cuando llueve, llueve a montones. No. Dios nos lleva, hermanos, a lugares donde Él sabe que va a haber provisión y que va a sustentarnos y que nos va a dar lo que necesitamos para seguir adelante. Y es lo que le hizo a Elías: tú vete para allá. Nunca le dijo, hay una viuda que nomás tiene una torta. No, nomás le dijo, vete para allá y yo he preparado a una viuda que te sustente. ¿Cómo la había preparado Dios? Por medio del profeta Elías. Le dijo, tú vas a ir ahí, vas a llegar a su casa. Yo ya la preparé, ella ya está preparada. En otras palabras, la provisión para ti ya está lista. Lo único que tienes que hacer es llegar y yo ya preparé la mesa para que tú comes y todo el sustento esté allí. Pero hermanos, cuando llega Elías y escucha la declaración de esta mujer, no te puedo dar lo que tú pides, porque no lo hay, literalmente no lo hay. Y es ahí, hermanos, donde la fe, la confianza de un hombre que ya ha estado en arroyos secos se desarrolla. Y su nombre, que significa Dios vive, y el hombre que dijo, en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy, ahora reconoce que Dios es su proveedor, que Dios es su provisión, que por más seco que esté la tierra, por más seco que esté el lugar, hermanos, Dios está con nosotros. Y por más seco que se mire su arroyo, hermanos, ya Dios está preparando una bendición para nosotros en el otro lado. Y aunque parezca que son días y
que el arroyo está seco y no hay nada, hermanos, tengamos la confianza que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, que al otro lado, ya sea una pobre viuda o ya sea un palacio, no importa, lo importante es que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y hermanos, así ha sido Dios. Los arroyos se han secado en nuestras vidas, pero hermanos, aquí estamos adorando y glorificando el nombre de Dios.